Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho teneros aquí hoy. Soy, y como siempre, estoy súper agradecido por vuestro apoyo. Espero que todos estéis pasando un día increíble, o que al menos estéis listos para uno. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo que a muchos de vosotros os va a fascinar, el lenguaje silencioso de las miradas. Y en particular, vamos a desentrañar el misterio que se esconde detrás de Mert impacta su mirada fija en Afra. Intrigante, ¿verdad? Seguro que os preguntáis, ¿quiénes son Mert y Afra? ¿Y qué secreto puede revelar una simple mirada? Pues bien, si sois fans de las series turcas, o si simplemente os gusta el drama y la intriga, seguro que ya sabéis de qué estoy hablando. Si no, no os preocupéis, porque os pondré al día. Estamos hablando de una escena específica de una serie muy popular, donde la tensión y la emoción se construyen a través de la interacción entre dos personajes. Y la mirada, en este caso, es la clave para entenderlo todo. Antes de que entremos de lleno en el análisis, quiero pediros algo. Si sois nuevos por aquí, o si aún no lo habéis hecho, por favor, considerad suscribiros al canal. Realmente me ayuda mucho a seguir creando contenido como este, y os aseguro que no os arrepentiréis. Hay mucho más por explorar en el mundo de las series, el cine y el comportamiento humano, y juntos podemos descubrirlo. Así que suscríbete ya. Es totalmente gratis y os aseguro que no os perderéis nada. Y activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Bien, volvamos al tema principal. Mert impacta su mirada fija en Afra. Para entender realmente el significado de esta mirada, necesitamos contextualizarla. ¿Quiénes son Mert y Afra? ¿Cuál es su relación? ¿Qué está sucediendo en la escena en cuestión? Mert y Afra en la serie son *** dos personajes centrales, con una relación compleja y llena de matices ***. La dinámica entre ellos es intensa, llena de tensión sexual, pero también de desconfianza y vulnerabilidad. Por ejemplo, podríamos decir, en la exitosa serie Pasión turca, Mert es un hombre de negocios carismático y dominante con un pasado turbulento que lo ha moldeado. Afra, por otro lado, es una mujer fuerte e independiente que se ve envuelta en un conflicto legal que la pone en contacto con Mert. Ambos tienen personalidades fuertes y chocan constantemente, pero a su vez, se sienten atraídos el uno por el otro. Están ligados por un secreto compartido y por las consecuencias de acciones pasadas, y sus destinos están entrelazados de manera irrevocable. La relación entre ellos se caracteriza por la lucha de poder, la atracción y el peligro. Se sienten atraídos el uno por el otro, pero desconfían constantemente de las intenciones del otro. Su relación está definida por la manipulación, el engaño y el juego de las apariencias. Mert y Afra se ven involucrados de una manera u otra. Esto puede involucrar rivalidades familiares, traiciones, secretos ocultos, y una compleja red de mentiras que los mantiene constantemente en vilo. Su relación se desarrolla en un ambiente de intriga y peligro, donde la confianza es un bien escaso y cada mirada puede ser de una verdad oculta. Ahora, imaginad la escena. Por ejemplo, la escena transcurre en un elegante salón de fiestas, durante un evento organizado por una importante empresa. La atmósfera es tensa, la música suave pero incesante y la luz tenue crea un ambiente de misterio. Hay una gran multitud de personas presentes, pero Mert y Afra parecen aislados en su propio mundo. Podría ser, por ejemplo, que están en una discusión discreta, que se acaban de descubrir un secreto importante, o que se encuentran en una situación de peligro inminente. La tensión aumenta a medida que la situación se desarrolla y la atmósfera se vuelve más opresiva. En este momento, Mert dirige su mirada hacia Afra. Pero no es una mirada cualquiera. Es una mirada intensa, prolongada, casi hipnótica. Y es ahí donde reside el secreto. Esta mirada por sí sola, nos dice mucho más que cualquier diálogo. ¿Qué revela esta mirada? Aquí es donde entramos en la interpretación. Y esto es lo emocionante porque cada uno de nosotros puede leerla de manera diferente. Pero basándonos en el contexto de la serie, en la historia de los personajes, y en el lenguaje corporal, podemos inferir algunas cosas. En primer lugar, la mirada de Mert podría revelar atracción. La intensidad de la mirada, la forma en que se fija en Afra,
puede indicar un deseo físico y emocional. Es una forma de comunicar, sin palabras, lo que siente por ella. El hecho de que la mirada sea tan prolongada sugiere que Mert está completamente absorbido por Afra. No se distrae, no desvía la mirada, está totalmente concentrado en ella. Por ejemplo, la mirada de Mert es fija, pero también hay un brillo en sus ojos, una sutil elevación de las cejas, o una ligera sonrisa que delata el deseo. El cuerpo de Mert, aunque aparentemente relajado, muestra signos de tensión, como una ligera inclinación hacia Afra o un ligero ajuste de la postura. Estos detalles, combinados con la mirada intensa, sugieren que está completamente cautivado por Afra y que no puede evitar sentirse atraído por ella. En segundo lugar, la mirada podría ser una señal de desafío Por ejemplo, dadas las circunstancias, la mirada de Mert no solo expresa atracción, sino también una forma de intimidación y dominio. Podría ser una reacción a una amenaza, un intento de socavar su autoridad o un intento de controlar la situación. La mirada es penetrante, directa y está llena de determinación. La mandíbula de Mert se contrae ligeramente, los músculos de su rostro se tensan, y sus ojos transmiten una clara señal de que está dispuesto a cualquier cosa para conseguir lo que quiere. En este caso, la mirada se convierte en un arma, una forma de intimidar, de poner a prueba los límites de Afra. En tercer lugar, y esto es quizás lo más intrigante, la mirada de Mert podría estar revelando vulnerabilidad. Puede parecer contradictorio, pero una mirada intensa y prolongada también puede ser una señal de debilidad. Por ejemplo, detrás de la fachada de hombre fuerte y dominante, Mert esconde un pasado lleno de traumas y cicatrices emocionales. Podría estar luchando contra la desconfianza, el miedo al abandono, o el anhelo de una conexión real. La mirada fija y la tensión en su rostro podrían ser una señal de que se siente expuesto y vulnerable ante Afra. Puede estar sintiendo una profunda necesidad de acercamiento y comprensión, pero al mismo tiempo, teme ser lastimado. La mirada es una forma de expresar sus emociones más profundas, incluso aquellas que él mismo podría estar tratando de negar. En este caso, la mirada es una forma de comunicación no verbal que revela los verdaderos sentimientos de Mert, incluso aquellos que él mismo podría estar tratando de ocultar. Pero, ¿qué hay de Afra? ¿Cómo reacciona ella a esta mirada? La respuesta de Afra es crucial para entender el significado completo de la escena. Por ejemplo, la reacción de Afra es tan importante como la mirada de Mert. Si Afra responde a la mirada de Mert, eso puede confirmar la atracción o el interés. Si por el contrario Afra desvía la mirada, eso podría significar rechazo, desconfianza o incluso miedo. Pero en ocasiones la indiferencia puede ser la respuesta más poderosa, una forma de mantener la distancia, de protegerse. Podemos ver que Afra reacciona a la mirada de Mert con. Sus ojos se abren ligeramente mostrando sorpresa. Sus labios se curvan en una sutil sonrisa. O su rostro permanece inexpresivo, revelando una inquebrantable frialdad. La forma en que Afra responde a la mirada de Mert nos dirá mucho sobre sus verdaderos sentimientos y sobre la dinámica entre ellos. La clave, como siempre, está en el contexto. En la historia de los personajes, en la relación que mantienen, y en la situación específica en la que se encuentran. Por ejemplo, si Mert y Afra han estado involucrados en una lucha de poder constante, la mirada podría ser un desafío. Si han compartido momentos íntimos y de conexión, podría ser una expresión de deseo. Si han sufrido traiciones y engaños, podría ser una señal de desconfianza. La escena en la que se produce la mirada, el diálogo que la precede y la sigue, y el contexto de la serie en general, nos darán las claves para desentrañar su verdadero significado. Otro aspecto importante a considerar es el ritmo de la escena. ¿Cuánto dura la mirada? ¿Hay algún corte de cámara? Se intercalan primeros planos de los rostros de Mert y Afra con planos más generales. El ritmo de la escena es crucial para crear tensión y mantener la atención del espectador. Por ejemplo, si la mirada es muy prolongada, se genera una sensación de incomodidad, de intriga, de expectativa. El director podría haber utilizado un primer plano para enfatizar la intensidad de la mirada, o un plano general para mostrar la reacción de los personajes en su entorno.
El montaje, la duración de cada plano, y la música que acompaña a la escena, también juegan un papel crucial en la creación de la atmósfera y en la forma en que el espectador percibe la mirada. Si la mirada es breve podría significar una falta de interés, una falta de conexión, pero podría ser también una forma de ocultar las emociones, de mantener el misterio. Finalmente, no podemos olvidarnos del *subtexto***. El subtexto es lo que se esconde debajo de las palabras y las acciones. Es lo que no se dice, pero se siente. En el caso de la mirada de Mert, el subtexto podría ser la desconfianza, la pasión, el miedo, el deseo de venganza, o una combinación de todos ellos. Por ejemplo, el subtexto es lo que realmente hace que una escena sea rica y compleja, y que nos invite a reflexionar. ¿Qué es lo que Mert realmente está pensando? ¿Qué secretos oculta? ¿Qué es lo que quiere de Afra? El subtexto nos permite leer entre líneas y comprender las verdaderas intenciones del personaje, aunque no se expresen explícitamente en las palabras o acciones. La mirada de Mert puede ser una señal de que está tramando algo, de que está jugando un juego peligroso, o de que está a punto de tomar una decisión importante. El subtexto es lo que da profundidad a la escena y lo que nos hace sentir curiosos por lo que sucederá después. En resumen, Mert impacta su mirada fija en Afra, es mucho más que una simple mirada. Es una forma de comunicación poderosa, que revela secretos, emociones y tensiones. Es una mirada que puede expresar atracción, desafío, vulnerabilidad, y mucho más. Para entenderla completamente necesitamos considerar el contexto de la serie, la historia de los personajes, el lenguaje corporal, el ritmo de la escena y el subtexto. Y lo más importante, necesitamos dejar que la imaginación haga el resto. ***. Así que, ¿qué os ha parecido? ¿Qué interpretaciones tenéis vosotros sobre esta mirada? Me encantaría saber vuestras opiniones. Dejadme vuestros comentarios abajo, compartid vuestras ideas y debatamos juntos. Me encanta leer lo que pensáis y saber que estáis implicados en el contenido. Quiero daros las gracias por haber estado aquí hoy. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. Recordad que el lenguaje no verbal es una herramienta poderosa, y que las miradas pueden decir mucho más que 1000 palabras. Y sobre todo, recordad que el análisis de las series y el cine puede ser una actividad muy divertida e interesante. Y antes de irme, no olvidéis darle a me gusta al vídeo si os ha gustado. Compartidlo con vuestros amigos, especialmente si también son fans de las series turcas. Y por supuesto, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Es una manera fantástica de apoyar mi trabajo y de no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.